tus manos al cielo y dile conmigo: gracias, Señor, porque tú proveerás, tú nos bendecirás. Diga conmigo: y tú harás milagros poderosos. Si tú lo crees, dale el mayor de los aplausos al Señor en esta tarde. Dile: gracias, Señor, porque tú eres fiel. Amén. Sean todos bienvenidos, sean todas bienvenidas a este tiempo de celebración en casa. Amén. Por ahora, como dijo alguien, mientras tanto, como dijo el otro, los jueves todavía estamos en casa. Amén. Pero pronto el Señor hará milagros y los jueves podamos reunirnos también. Amén. Con todos los protocolos de bioseguridad. Amén. Reunirnos presencialmente los días jueves para tener una celebración al Señor, al Dios Todopoderoso. Amén. Estamos en la serie Prosperado. Esta serie nos ha bendecido poderosamente. Amén. El texto base de esta serie es 2 de Crónicas, capítulo 31, versículo 21. Dice la versión de la Nueva Biblia Viva. Dice: todo lo que hizo a favor del templo, lo hizo de todo corazón, con el único propósito de buscar a Dios y de actuar de acuerdo con los mandamientos de la ley. Por eso tuvo éxito en todo lo que se propuso hacer y prosperó. Dile a la persona, si tienes a alguien cerca tuyo allí, dile, tú vas a prosperar en este tiempo. Dile: aun cuando haya tiempo de crisis, aun cuando haya tiempo de dificultad, dile conmigo: tú serás prosperado. El Señor nos ha enseñado 4 principios extraordinarios, poderosos, para prosperar aún en tiempo de crisis. Porque como yo decía desde el inicio de esta serie, es muy normal o común de que cualquier persona pueda prosperar. Escúchame, cuando todo va bien, cuando todo va excelente. El claro del asunto es prosperar cuando la cosa va dura, cuando la cosa está difícil. Y el Señor es poderoso para hacer que eso suceda, para lograr de que usted y yo prosperemos aún en tiempo de crisis. Amén. El Señor nos habló del primer principio, que es el principio de la siembra. En ese principio de la siembra el Señor nos decía: nosotros sembramos voluntariamente para la extensión del reino de Dios. Amén. Y obligatoriamente cosechamos bendiciones de Él. Amén. Lo segundo principio que el Señor nos enseñó es el principio de la perseverancia. La perseverancia es algo clave para poder vivir y disfrutar de las bendiciones que el Señor nos tiene para nosotros. De hecho, es tan clave la perseverancia que si no perseveramos, lamentablemente no veremos una eternidad sin Cristo. Imagínense lo importante, lo extraordinario y lo maravilloso que es la perseverancia. Lo tercero que el Señor nos dijo es el principio de la generosidad. Cuando usted y yo somos generosos y le damos a Dios y perseveramos en esa generosidad, estamos cumpliendo el mismo propósito que el Señor estableció en su palabra, porque Él decidió ser generoso con nosotros, con toda la humanidad, con todos sus hijos, pero mucho más con sus hijos que le obedecen. Y número 4, el Señor nos habló, amén, toda esta semana pasada, y hoy vamos a hablar la última parte de principio de la honra. Y para resumir un poco de lo que el Señor nos habló el día jueves pasado, amén, el Señor nos hablaba acerca de lo que es una honra. La honra es estimar, apreciar, considerar precioso, considerar digno y valorar a alguien muy especial. Amén. Y el Señor nos hablaba, por ejemplo, en 2 Timoteo 2, 19, 21, que nos habla de que en la casa del Señor, hablando, dice, de la casa grande, que habla de la iglesia, hay vasos de oro y de plata, que son vasos de honra, pero hay vasos también de madera y de barro, que son vasos de deshonra. Y aun cuando yo explicaba y decía, parece sorprendente, pero el Señor dice aquí Pablo le dice a Timoteo: oye, entiende algo, en la congregación existen gente que honra a Dios y lamentablemente existe gente que deshonra a Dios. Lamentablemente es así. El Señor nos empezó a hablar del número 1, a quienes debemos honrar. Amén. Entendiendo este principio de la honra, número 1, debemos honrar a Dios. Amén. El Señor nos habló a través de su palabra que el principal que debemos darle honra. Recuerda que honra no es solamente hablar de palabras, sino con hechos tangibles, palpables. Amén. Visible de que realmente estamos honrando a Dios. Tiene que ver con obediencia, tiene que ver con sumisión, tiene que ver con entregar lo mejor, tiene que ver con darle lo mejor que tenemos para nosotros, para Él. Eso tiene que ver con la honra. Lo segundo que el Señor nos hablaba es que tenemos que honrar a nuestros padres. Muchos versículos de texto de
de honrar a Dios. Bueno, voy a decir uno de honrar a Dios, por si acaso el que se está conectando y está perdido y no sabe qué es. 1 Samuel 2:30 dice: el Señor Dios de Israel prometió a la familia de tu papá que sería bendita por siempre, pero ahora el Señor dice: eso nunca lo haré. Ahora honraré al pueblo que me honre, pero al que se niegue a honrarme le irá mal. Amén. Esa es una versión de la Biblia de Dios para todos. Amén. Lo segundo que el Señor nos pide que honremos según la prioridad, amén, es a nuestros padres. Efesios capítulo 6, versículos 2 y 3 dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra. Yo hablaba que el Señor hay muchas publicaciones por allí en las redes sociales diciendo: no sé por qué, pero la gente que ayuda económicamente a sus padres siempre le va bien. No sé por qué, claro, no sé por qué, porque no he leído la Biblia. Pero la Biblia habla de ese principio divino para hacer bendiciones, para bendecirnos a nosotros mismos. Escúchame, la honra a los padres, cuando se honra a los padres se recibe la herencia de los padres. Y yo no estoy hablando de dinero o de posesiones o de casa o de terreno o lo que tenga. Porque es normal que la mayoría de los hijos honre a sus padres. Escúchame, cuando los padres tienen billete, cuando hay una herencia, porque en lo que se muere el viejo, se muere la vieja. No, bueno, ahora sí que me voy a llenar. Pero qué tremendo cuando mucha gente lamentablemente no honra a sus padres, porque como decimos los chamos ahora, están pegados, no tienen ni dónde caerse muertos, no tienen ni siquiera cómo comer bien. Entonces nos fastidian, nos opinan y nos desesperan. Amén. Pero la honra que debemos darle a los padres es por la herencia de la bendición de Dios que está sobre ellos, que viene para nuestras vidas también. Amén. Lo tercero que Dios nos dijo que honremos es que honremos al cónyuge. Si usted tiene cerca al cónyuge ahí, dile: tengo que honrarte a ti. Primero de Pedro capítulo 3, 1, 2, 6, 7 dice: asimismo vosotras mujeres está sujetas a vuestro marido, para que también los que no crean a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta, respetuosa, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis tenido de ser hija, y si hacéis el bien sin tener ninguna amenaza. Vosotros, marido, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Una de las cosas que el Señor nos decía es que tiene que haber una consideración. Dios nos habla allí a través del apóstol Pedro y nos da más o menos un modelo para seguir. No se trata, por ejemplo, en el primer versículo 1, que dice: vosotras mujeres está sujeta a su marido. ¿Qué quiere decir esto? Que la única que se tiene que sujetar es la mujer y el marido no se sujeta a su esposa. Claro que no. Tiene que haber una sujeción común, mutua. Simplemente que Pedro está colocando un orden para hacer. Y el ejemplo que mejor tenemos es la oración modelo que nos dejó el Señor Jesús. Cuando le preguntaron al Señor Jesús: maestro, enséñanos a orar, Él no dijo: tienen que repetir esto todo el tiempo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, y por ahí pique se tiene. Él no dijo que teníamos que repetir. Él dijo: cuando oren, oren así. O sea, le voy a enseñar un modelo para que aprendan a orar. Y eso tiene características. Amén. Por ejemplo, una de las primeras características es: Padre que estás en los cielos. Está hablando: santificado sea tu nombre. Está hablando de exaltar y de adorar primeramente al Señor. Después perdona nuestros pecados, pide perdón. Después bendice a los que no, o sea, provee para nosotros, está pidiendo. O sea, hay un modelo a seguir. Amén. Pedro establece un modelo de cómo ser. Así como las mujeres se someten a su marido, amén, por obediencia, por amor y por honra, el marido también se tiene que sujetar a su mujer por amor, por obediencia y por honra. De hecho, hay un ¿cómo se llama eso? Un comentario generalmente machista, amén, en muchos países, sobre todo latinos, y mucho más que en Venezuela, donde le dicen a ese hombre que se case, le dice: caramba, la mujer te tiene sometido ahora, ¿no? Ahora no sale para ningún lado. Bueno, desde que te casaste cambiaste. Claro, es que por supuesto, para eso fue que se casó, para cambiar. ¿Aló? Para eso fue que se casó. Por eso fue que se casó.
Escúchame, si no se hubiese casado hubiese seguido igual. Pero al casarse, obviamente tiene que cambiar su vida. Y él tiene que actuar. De hecho, la Biblia dice de que mi esposo y yo somos una sola carne. Está hablando de un vínculo de unidad. Hey, entonces, si somos una sola carne, yo tengo que cambiar. Yo tengo que ser diferente. Y yo tengo que actuar para honrarla a ella. Y ella tiene que actuar para honrarme a mí. ¿Está aquí conmigo, iglesia? Claro que tenemos que cambiar cuando nos casamos. Y después dice, la última parte, dice, marido, igualmente viví con ella sabiamente. ¿Qué quiere decir? ¿Que la mujer tiene que vivir bruta con el marido? No, por supuesto que no. Está dando un orden, dando honor a la mujer como vaso más frágil, dedicada, bendecirla, ¿verdad que sí? Ey, y algo clave, ey, ¿sabe para qué? Para que nuestra oración no tenga estorbo. ¿Cuántos dicen amén? Lo número 4, ¿a quién debemos dar honra? Número 4, Dios nos manda a honrar nuestra autoridad. Éxodo 22, 28, la versión Dios habla hoy, dice así: nunca ofendas a Dios ni maldiga al que gobierna a su pueblo. ¿Quién gobierna a su pueblo? ¿Quién gobierna el pueblo de Dios? Está hablando de los pastores, los sacerdotes, los apóstoles, de esos líderes de las congregaciones que Dios ha puesto allí en ese lugar para bendecir nuestras vidas. De esos padres espirituales que nos bendicen. El Señor nos habla sobre eso poderosamente. Y ahí tenemos un ejemplo en Hechos 23, 1 al 5. No lo voy a leer. Y en 1 Samuel 24, del 2 al 7. Y hay dos ejemplos. El primer ejemplo que aparece allí en Hechos es cuando meten preso a Pablo. Y Pablo está declarando lo que está haciendo. Y vino el sumo sacerdote, Ananías, y lo manda a bofetear. Le manda a dar que le caiga un trancazo, le dé un golpe. Y él empieza a maldecir a la persona que lo golpeó. Y alguien que estaba por ahí cerca le dice: Pablo, quien te mandó a golpear fue el sacerdote. Y él dijo: oye, perdóneme, no sabía que haya sido, porque no me puedo levantar en contra de la autoridad. En el caso de allí en Samuel, pasa lo mismo con David. Escúchame, Samuel andaba buscando a David para matarlo. Y David estaba en una cueva y resulta que se apareció Saúl para descansar en la cueva. Tenía la oportunidad para matarle y David lo que hizo fue cortar un pedazo del manto de Saúl. Y al irse le dijo: jamás se levante mi mano en contra del ungido de Jehová. Escúchame esto, yo le decía a la gente: ¿será que Ananías estaba haciendo lo correcto cuando mandó a golpear a Pablo? Por supuesto que no. ¿Será que Saúl estaba haciendo lo correcto buscando a David, a sus compinches, para matarlo? Por supuesto que no. Pero fíjese eso, a pesar de que había una amenaza en contra de su vida, en el caso de Pablo y en el caso de David, ninguno de ellos dos se levantaron contra la autoridad. Por ende, ellos fueron hombres bendecidos por Dios. Y hay alguna característica poderosa que Dios dice de David. Dice David: un hombre conforme a mi corazón. ¿Qué hubiese pasado si David hubiese matado a Saúl? ¿Será que Dios hubiese dicho lo mismo? David, un hombre conforme a mi corazón. Te lo aseguro que no. ¿Sabes por qué? Porque en el corazón de Dios no está la rebeldía, en el corazón de Dios no hay la traición, en el corazón de Dios no están los golpes de estado, en el corazón de Dios no está la soberbia, el orgullo, la vanagloria, ni nada de esas cosas. La traición a la autoridad, en eso no está en el corazón de Dios. Y Dios jamás hubiese apoyado eso. ¿Me estás escuchando, iglesia? Pero lamentablemente en estos tiempos, cuando un pastor, un líder, el apóstol, el profeta se equivoca, le quitan la cabeza ahí mismo, de una vez, sin consentimiento. Ahora sí, número 5, voy a empezar a predicar hoy. ¿A quiénes más debemos honrar? Número 5, debemos honrar a nuestros hijos. Parece algo contradictorio, pero ya va. Si los hijos son los que tienen que honrar a los padres, sí, por supuesto que sí. Pero así como el hombre tiene que honrar a su mujer, y así como la mujer tiene que honrar a su marido, escúchame, los hijos honran a los padres y los padres honran a los hijos. Y hay un ejemplo clave que aun cuando el enfoque es sobre el Señor, pero me llama la atención de que Dios se establece también como una bendición para los hijos. Tenemos muchos versículos, leímos algunos de ellos donde dice: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto es bueno delante del Señor. Cuando hablo ahí en todo, en otras palabras,
cuando dice, porque esto es bueno, en otra palabra, porque toda obediencia dentro de los preceptos de Dios es bueno. Y después dice, y padres, no exasperéis a vuestros hijos. Pero hay un versículo clave que aparece en Salmos capítulo 2, versículo 12, que me llamó profundamente la atención. Mira cómo dice el versículo. Vaya conmigo, por favor. Salmo capítulo 2, versículo 12. Dice así, honrad al hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Y después dice la última parte, bienaventurados todos los que en él, el que confía en Jehová. Escuche esto. ¿Por qué se habla de honrar a los hijos? Esa parte de la honra, de dar a los hijos, es lo que nosotros hemos entendido ya como honra. Dar lo mejor, amarle, respetarle, tratar de hacer lo posible para bendecirlo. Y eso debe ser una actitud correcta para con los padres. Pero no solamente así, sino se trata también de todos los demás, así como parezca aquí. De nada pasa, por ejemplo, de que algunas personas, imagínense unos vecinos, que me honren, me bendigan a mí, pero que a mis hijos los desprecien. ¿Qué pasa si a ti te hicieran lo mismo? ¿Qué pasa si, por ejemplo, en el trabajo donde tú estás, oye, te admira, wow, qué tremendo, pero a tus hijos no, tus hijos son unos desgraciados, eso no nos queremos a ninguno. ¿Verdad que la persona se ofende? ¿Verdad que la persona se siente triste? Está hablando de eso, de darle honra a los hijos, bendecir a los hijos, para que ellos, escúchame, no se desanimen, para que ellos no desistan. Aquí en Salmo dice, para que no perezca en el camino, para que no se enojen. Cuando ellos hacen el bien y se esfuerzan por hacer lo correcto, debemos agradarle, debemos honrarle, debemos bendecirle. Amén. Debemos buscar la manera de premiarlo de una manera u otra, haciéndole entender que cuando actúa correctamente es bendecido. Los padres debemos enseñar a nuestros hijos también para que lo hagan de tal manera que no solo nos honren a nosotros, sino que también puedan dar honra y honor a la gente que lo merece. Escúcheme esto, vea para acá. Préstame atención. ¿Sabes por qué muchas de las personas no reciben la honra de sus hijos como tiene que ser? Porque nunca honraron a los hijos tampoco. Nunca amaron a los hijos, nunca respetaron a los hijos. Nunca le dieron a los hijos lo correcto, lo necesario y lo mejor. Entonces los hijos obviamente se crearon una manera de que no honraban a nadie porque no aprendieron la honra. Si nosotros no honramos a nuestros hijos, ¿cómo ellos aprenderán a darnos honra? Si no enseñamos a los hijos los principios de la honra, a nosotros sus padres, cuando sean mayores es muy probable que tengamos problemas con ellos en cuanto a sus responsabilidades para con la casa, para con nosotros, y además los vamos a perjudicar porque le vamos a cerrar las puertas de bendición, porque les aseguro que tampoco honrará a su cónyuge y tampoco honrará a su suegro, que son sus segundos padres, le guste o no le guste. ¿Aló? Sí, porque yo escucho una barbaridad de la gente que dice, bueno, ¿por qué yo me casé contigo, no con tu papá? No, papá, escúchame. Es verdad, usted se casó con la hija, no con la mamá ni con el papá. Pero al aceptar la hija, aceptaste el combo completo. A su padre, a su hermano y a todo. Y aun cuando no necesariamente la Biblia nos dice para honrar a los hermanos, a los padres sí. A nuestros padres y a los padres de nuestro cónyuge. ¿Aló? Yo sé que a algunos se le están explotando las cotufas en la cabeza, yo lo sé. Escuchen esto, iglesia. Hoy en el mundo se le enseña a la persona a culpar a los padres por los traumas, por los problemas, por las enfermedades, por la escasez de finanzas y por una cantidad de cosas. En vez de lugar de honrarle, les maldicen. Esto es por el simple hecho de no haberle enseñado la honra.
Recuerde que honra es respeto, admiración, bendecir con lo mejor, entregar lo mejor, ¿verdad que sí? Amar, todo eso tiene que ver con la honra. La palabra nos dice que honremos si nos parece bien, eso nos dice la palabra. La palabra no dice, bueno, honra si te trata chévere. La palabra no dice, bueno, honra si se porta bien contigo. No, la Biblia dice que tenemos que honrarles y punto. A todo, a Dios, a nuestro padre, a nuestro cónyuge, a nuestra autoridad, a nuestros pastores y ahora a nuestros hijos. Tenemos que hacerlo. Tenemos que enseñarle el principio de la honra. Dice que lo honremos porque es para bendición nuestra. No importa los errores de las personas que debemos honrar. Al final de cuentas, todo lo que hacemos por amor a Dios es para nuestro bien. Porque Dios nos dice que lo tengamos que hacer. Le voy a dar un ejemplo de eso. Dios dice en su palabra que tenemos que amar a nuestro enemigo. ¿Me estás escuchando? Ah, pero será que es chévere. Mira, es a veces hasta bien difícil amar a los amigos. Porque a veces se portan, bueno, más mal que el cabrizo. A veces es bien difícil amar a la familia. Porque a veces nos obstina. ¿Verdad que sí? Seamos claros. Pero aparte de eso, el Señor nos dice que a esa persona que trata de perjudicarnos, que trata de dañarnos o que ya lo hizo, tenemos que amarle. Pero la verdad es que nadie quiere amar a ese tipo de personas. Como dicen algunos dichos por ahí por las redes sociales, Dios manda a amar al prójimo porque hay unos prójimos que no me ayudan. No me ayuden a amarlo, ¿verdad que no? Escúcheme, la Biblia dice que tenemos que amar a nuestros enemigos. Pregunto, ¿será que hay un enemigo que nos cae bien? No, por supuesto que no, ¿verdad? Que la mayoría de la gente nos cae mal. Ese tipo de personas que trata de perjudicarnos, dañarnos, o ya lo hizo. Amén. Obviamente nos cae mal, pero Dios nos dice que tenemos que amarlo y punto. ¿Pero por qué? Porque al amar inclusive a nuestros enemigos hay bendición de Dios para nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Esto es, escúchame, una trampa del diablo para robarnos la bendición y sobre todo para robarle la bendición a los hijos, para robarle la vida. Además de que el hijo maleducado es una vergüenza para sus padres, ¿verdad que sí? Este es el tiempo de Dios para volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Y ello implica de parte de todo lo que somos padres, si no lo hacemos, si no lo hemos hecho anteriormente, comencemos a hacerlo ahora. De honrar a nuestros hijos, de bendecirles. Yo le he dicho a la gente varias oportunidades, cuando sobre todo predico o enseño a nivel de seminarios o talleres, a nivel de inversionismo, parte de inversionista o de gerencia o de algo así. Yo le digo a la gente, la mayoría de la gente quiere darle herencia a sus hijos y se basa solamente en la parte de la economía, de la plata. Yo quiero dejarle plata a mis hijos. Mira, hermano, yo le voy a decir algo y le voy a resumir todo lo que digo en esos talleres ahorita en 2, 3 palabras puntuales, o 4, a lo mucho. Escúchame. Yo prefiero darle amor a mis hijos que plata. ¿Me está escuchando? No estoy diciendo que es malo, es diabólico o es del diablo darle dinero a mis hijos. No. Yo espero darle también herencia financiera a mis hijos. Y no como un pastor donde fui a predicar una vez en una iglesia por ahí en Cumanacoa, de un aniversario en el estado Sucre. Y él iba a predicar unos días, yo iba a predicar otros días. Y ese día que yo iba a predicar, él llegó y lo pasaron para que diera el saludo y todo aquello. Y bueno, resulta que cuando veníamos a Taroma, porque la vía de Cumaná, Cumanacoa, es para el que no lo conoce, a veces es peligrosa. Y cuando llueve es casi una guillotina. Y se colió y casi se va por un barranco para abajo. Y él, echando el cuento de ese asunto, ¿no? Su historia, él decía, imagínate, si yo me muero, ¿qué le puedo dejar a mis hijos? Porque a mis hijos lo que le puedo dejar son deudas. Eso es lo que le puedo dar a mis hijos. ¿Qué más le voy a dejar? Y resulta que ese día yo prediqué sobre la herencia. Y yo le dije, bueno, me la puso pancita. Y yo le dije, mira, yo a mis hijos les voy a dejar bendiciones.
le voy a dejar amor, le voy a dejar principios divinos de Dios, le voy a dejar, escúchame, la pasión para buscar al Señor y servirle a Él, pero le voy a dejar plata también, le voy a dejar posesiones, le voy a dejar casa, le voy a dejar carro, le voy a dejar negocio. Yo creo firmemente eso. Así que el patroncito ese después se me acercó y me dijo, no, yo lo que dije fue para echarle broma, tú sabes, no, está bien. Escúchame, la herencia a los hijos que mejor le podemos dar es enseñar el principio de la honra. Dios nos va a dar las ideas y las direcciones para hacerlo. Así es nuestra intención y nuestro deseo de corazón. Hagamos, démosle honra de la mejor forma posible, de todas las formas posibles. Enseñemos este principio con hechos y no con palabras. Muchos se están perdiendo por menospreciar este principio, la ley de la honra, el principio de la honra. Y se preguntan, oye, ¿por qué me está yendo tan mal últimamente? Oye, ¿por qué no logro prosperar? Oye, tengo una enfermedad, mal, que no sé dónde me salió, yo no sé dónde viene. A mí esto me celebra, yo como más sano que carrizo y me salió, yo entiendo. ¿Por qué no logro prosperar? ¿Por qué otros avanzan y yo no? Revisa tu vida. Si estás dando la honra a la persona que merece dar la honra. Hijo, aproveche el día de este tiempo para honrar a sus padres. Y padre, aproveche este tiempo de honrar a sus hijos. Amén. Número 6. A la sexta persona que debemos honrar es a nosotros mismos. Número 6. Debo honrarme. Sí, lamentablemente para algunos hay que decírselo. Lamentablemente. Hay unos que se exageran y se honran solamente a ellos y no a más nadie. Ese es un extremo. Pero lamentablemente conseguimos gente que nunca se honra tampoco. Mira como dice la segunda carta de Juan, capítulo 1, versículo 8. Segundo de Juan, capítulo 1, versículo 8. Dice así: mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Levante sus manos al cielo y diga conmigo: debo honrarme. Yo hablaba en estos días algo acerca sobre eso. Yo decía, yo en lo posible entendí algo, que yo no puedo ser pichirre con la gente, así como no puedo ser pichirre conmigo mismo. Yo trataré, y he aprendido que hace unos años para acá, he aprendido a adquirir, a conquistar lo mejor. No estoy hablando de que tiene que ser de marca, amén, porque si no es de marca, no, a mí no de la marca no me interesa, pero sí que sea algo de calidad, algo que realmente sea bueno, aun cuando sabemos que la mayoría que son marcas porque son buenos, ahí estamos claros. Por ejemplo, una ropa, amén. Oye, esa franelita, que yo veo que eso que dan 3 por $1, ahí, que tú la ves así, ya se ve para el otro lado de la delgadito, que la tela, que no sé qué broma, o sea, o te la pones 2 veces y el cuellito que estaba aquí así de un lado te queda ya como tipo straple ya, con 2 lavadas que le echaste ya. O sea, una cantidad de cosas que por comprar barato, como dice el dicho por ahí, que lo barato sale caro, lamentablemente no funciona. Mira, para muestra un botón. Tenemos un vehículo, no voy a decir la marca porque no van a pagar la propaganda. En un vehículo que tengo tiempo, y cada cierto tiempo se le daña la válvula de presión del aire acondicionado. Esa válvula es la que activa el electro a nivel de la baja para mantener fresco, sacarle el calor al refrigerante que pasa por encima, por el delante del radiador, en el condensador. Esa válvula es la que activa el electro, y cuando hay mucha presión, porque hay mucho calor, por cualquier razón, porque está obstruido, cualquier cosa, entonces no enciende la baja, sino enciende la alta, por seguridad. Ese es el trabajo de esa válvula presostática. Cada cierto tiempo se daña. Hermano, yo tengo casi una bolsa de válvulas de esas. ¿Sabes por qué? Porque la mayoría que había comprado han sido genéricas. Son mucho más económicas, cuesta la mitad de lo que cuesta la otra, o menos de la mitad. Y uno, por tratar de comprarlo barato,
Hasta que en una oportunidad decidimos agarrar y hacer un esfuerzo y comprar la original. Santo remedio. Tenía, de hecho, esa era la que duraba más. Tiene, no sé, como 2 años, una broma así, o 3 años que la compramos. Porque la otra duraba 3 meses, 6 meses. Ay, Dios mío, se volvió a reventar. Y la broma es que al reventarse, porque ni siquiera la parte del contacto eléctrico, sino es interno, se rompía y empezaba a botar gas. ¿Sabes por qué? Porque tenemos que tratar de hacer un esfuerzo de comprar la calidad, lo mejor. No puede parecer extraño esto, pero sí, Dios nos enseña a que debemos honrarnos a nosotros mismos. Pero por supuesto, después que honremos a Dios, al Padre, al cónyuge, nuestra autoridad, inclusive a nuestros hijos. ¿Sabes por qué? Porque de hecho la Biblia habla de que si, préstame atención, un ciego no puede guiar a otro ciego porque los dos van a caer en el mismo hueco. Entonces, si yo estoy mal, ¿cómo yo puedo ayudar a otros? ¿Cómo yo puedo bendecir a otros? Sin duda el galardón completo viene cuando creemos que tenemos un Padre generoso. No podemos ser mejores que Dios. Si Dios dice que quiere honrarnos con bendición completa, ¿por qué no debemos recibirla? Mira como dice Hebreos capítulo 11, versículo 6. Mira como dice Hebreos 11, 6, dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de lo que le busca. Si yo no creo que Dios pueda hacer el milagro, entonces ¿para qué voy a orar? ¿Para qué voy a creer en Él? ¿Para qué voy a leer las Escrituras si yo no creo? Comienza con el creer que el Señor puede hacer milagros. Pero no solamente creer, porque hasta Satanás cree en Dios. No se trata de creer en Dios. O como dice la gran mayoría de la gente, es que yo creo a Dios a mi manera. Es que por eso es que te estás viviendo lo que estás viviendo. Por eso es que te está pasando lo que te está pasando. Y por eso es que te va tan mal como te va tan mal. Porque tú crees a Dios a tu manera. Pero Dios dejó un manual para que aprendamos a creer en Él a su manera. Y no solamente eso, no que creamos en Él, sino que le creamos a Él, en lo que Él dice en su palabra. Mira como dice Proverbios 15:33, por favor. Esta es la versión Dios ha hablado y dice: el honrar al Señor nos lleva a la sabiduría. Para recibir honores, primero hay que ser humilde. La humildad es algo clave cuando damos honor. De hecho, el dar honra significaba, ¿se acuerdan en aquellos tiempos, sobre todo en nuestra Venezuela, de hace unos 40, 50 años atrás, 60, por ahí? Yo cuando estaba pequeño, yo veía a mi primo mayor, que lo hacía. Y él cada vez que se acercaba por lo menos a mi mamá o a mi papá, a saludar como sus tíos, él llegaba y hacía: bendición. Y era una expresión de ¿qué? De humildad para dar honra a la autoridad. De hecho, un poquitico años más atrás, se besaba hasta la mano. Que de hecho eso lo tienen ahorita la costumbre algunos, los católicos, ¿no? Besándole la mano al cura. No voy a hablar de eso, voy a hablar de otra cosa. Pero escuchen, el asunto está que eso tiene que ver con dar honor. A los padres se hacía eso. Se le daba honor. Se le daba honra de esa manera. Es de sabio y entendido cultivar una actitud de humildad en nuestra propia vida como requisito para obtener honra. La verdadera honra que viene de Dios se fundamenta en nuestra actitud de humildad hacia nuestro Señor. ¿Cuántos dicen amén? Pero yo quiero terminar esta serie con el número 7, y es algo clave para bendición nuestra, de algunos textos que nos bendice en cuanto a la honra. Número 7, para ver un poco más acerca de la honra, porque son tantos versículos de bendición que de verdad que yo me quedo sorprendido. Número 7, la honra es acción y no solo palabras.
La honra es acción y no solo palabra. Isaías capítulo 29, versículo 13. Isaías 29, 13 dice así: dice pues el Señor, ¿por qué este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombre que le ha sido enseñado? Escuche esto. Hoy en día hay tanta gente falta de respeto hacia Dios y que quieren hablarlo solo con palabras. Eso es como cuando yo digo que amo a mi esposa o amo a mis hijos delante de todo el mundo, pero cuando llego a la casa me saco la correa y le caigo a zapatazo a todito. O los ofendo, los maltrato, los critico, los humillo. Todas esas cosas, de nada me sirven las palabras. De hecho, escúcheme esto. Lamentablemente, y lo digo muy lamentable porque inclusive hasta cristianos, o yo definitivamente digo que no son cristianos, aun cuando todos fallamos y siempre de una manera u otra metemos la de caminar. Eso no, somos humanos y lamentablemente eso pasa. Siempre trataremos de vivir honradamente, vivir rectamente, pero somos humanos y fallamos. Pero lamentablemente, sobre todo en este tiempo, hay muchas personas que predican muy bonito, pero cuando se estudia su vida es un desastre. Entonces está como la historia de aquella mujer, aquella pastora, que un domingo el pastor ella le dice: ve adelante que yo me voy después con los muchachos porque tengo que terminar, no vayas a la iglesia. Y el hombre se fue adelante. Y al rato ella llegó con un poco de bolso, con unas colchonetas y con todos los niños. Y él se quedó, estaba predicando y se quedó sorprendido como diciendo: oye, ¿qué pasó? Nos botaron de la casa. Vivían alquilados, seguro. Nos pidieron la casa, tenemos que ocupar la casa. Y llegó un momento que desesperó tanto que en plena predicación, paró la predicación y le dice: ¿pero qué pasó? Mi amor, dime, mi vida, dime. Y la esposa le dijo: no, lo que pasa es que decidí mudarme con mis hijos para la iglesia, porque el esposo que yo tengo como pastor en la iglesia es una maravilla, es un amor, es una ternura, pero el esposo que yo tengo a casa es un desastre. Lamentablemente hay muchos que tienen que vivir lo que predican. Y eso debería ser el mayor respaldo que nosotros como predicadores de la palabra de Dios deberíamos tener. No las palabras bonitas que digamos, no las palabras profundas, teológicas que digamos y que enseñemos, sino que nuestra vida, nuestra manera de vivir respalde lo que predicamos, lo que le decimos a la gente. Lamentablemente hay muchos engañadores de oficio, gente que constantemente están engañando, gente que constantemente están burlándose de otros, aparentando cosas. Como aquella persona, como en este tiempo acá en Venezuela, que estamos en tiempo de elecciones y hay un poco de gente ya haciendo campañas ya políticas. ¿Cómo ofrecen? ¿Cómo dicen cosas? Pero lamentablemente son gente que no son transparentes, que no son sinceras. Mucha gente honra falsamente a Dios. Son aduladores. Pero sus acciones están lejos de la verdadera honra. Es más, le voy a contar un caso que nos pasó a nosotros como pastores. Había un personaje en nuestra congregación, mayor que yo de edad, ya de viejo, de cana, un anciano ya. Y en una administración un día, de verdad que ahí cuando yo digo cayó la chequina de Dios, el capó de Dios, la presencia del Señor, pero algo de verdad, de esas que
que uno dice, wow, Señor, esto de verdad que uno no se quiere ir de este lugar. Una presencia de Dios, pero algo tan sobrenatural, tan poderoso. Y tanta era la unción que cuando yo me pongo a ministrar a la gente no podía mantenerse. Y yo me acuerdo que este personaje se arrastró de donde estaba en el suelo porque él quería levantarse para venir como a abrazarme o algo así. Y no podía, cada ratito se caía y se arrastró. Y cuando llegó a los pies empezó a besarme los pies. Y yo lo levanto, yo me inclino, lo levanto y le digo, no hermano, no tienes que hacer eso. No tienes que entre comillas, darme ese honor de estarme besando los pies. ¿Qué es eso? Y yo lo levanté. Y en lo que empecé a levantar, lo que me decía, pero estaba en esa plena administración todavía y todo aquello, ¿no? Levantar y estaba diciendo a los muchachos que me ayudaran, otra vez para el piso, otra vez, ay, a besarme los pies. Y yo, no, hermano. Bueno, escúchame esto, ese que me besó los pies en esa oportunidad y me dijo, pastor, esta es la iglesia donde yo tenía que estar desde un principio. Ya venía como de 4 o 5 iglesias antes, ¿no? Saltando de iglesia a iglesia. Estas de aquí me sacan con los pies para adelante. O sea, muerto en una caja. Bueno, ya no está con nosotros, ya se fue. De palabras, pero sus acciones, te lo muestro. ¿Sabes por qué se fue de la congregación? Y lo voy a decir sin temor, clarito y raspado, porque yo no tengo problema con hablar de estas cosas. La verdad, porque en un tiempo una administración estaba orando, clamando al Señor, y el Señor me dice, métele la lupa a tus líderes. Él ya era un líder de célula y todo. Revisa cómo están con sus finanzas. Le di a la pastora, mi amor, necesito que me averigüe si los demás no lo hacen porque no lo quieren, porque no se lo han revelado todavía, porque no lo han entendido, porque no se lo han explicado, porque no está bien. Pero los líderes de nuestra congregación tienen que ser fiel diezmista, fiel ofrendadores, y tiene que ser gente fiel que honra al Señor con sus primicias, porque eso es parte de lo que yo creo para ser bendecido y prosperado, para que le vaya bien. Si los demás no lo hacen porque no lo entienden, porque no les parece, bueno, ya ellos, ese es problema suyo. Pero mis líderes tienen que hacerlo. Yo estoy claro en eso. Le digo, revise a todos los líderes a ver cómo están con sus diezmos, no es broma. Resulta que el hombrecito tenía no sé cuántos, bueno, yo creo que nunca había diezmado, no sé cómo era la cosa. No, mira, este no diezma. Este mes no diezmó, y el mes pasado tampoco, y el anterior tampoco. Ay, Dios mío, ya no seguía averiguando. Y él ganaba un salario, un sueldo. Lo llamé. Vamos a tomar un café, vamos a conversar. Porque vuelvo y repito, yo le digo a la gente eso. Usted no quiere diezmar, usted no quiere ofrendar, usted quiere permiso, ese es el problema suyo. Pero los líderes que trabajan conmigo a mi lado tienen que ser hombres y mujeres fieles. Hablamos de todo y le digo una pregunta. ¿Por qué tú no diezmas? Bueno, ya empezó, tú sabes, dame el cuento completo. Que de paso, creo que era como sueldo mínimo también, ¿no? Que eso, usted sabe que aquí en este país lamentablemente eso no alcanza para nada. Pero no se trata de la cantidad, se trata de la fidelidad. Y yo le decía, hermano, usted o diezma o hasta hoy es líder. Porque yo no puedo colocar a una persona de autoridad en mi congregación, en la congregación que Dios me ha dado, una persona infiel. Y si le roba a Dios, en cualquier momento me puede robar a mí también. Así de sencillo. Se fue a la iglesia. Ese que me besaba los pies, ese que me decía, me sacarán con los pies para adelante en una urna, muerto, pero de aquí no me voy porque este es el lugar. Son personas que honran de palabras, pero no de hechos. Seamos gente de hechos, de acciones. ¿Cuántos dicen amén? Pónganse en pie, por favor. Escuche esto, iglesia. Cuando usted y yo decidimos honrar al Señor, cuando usted y yo decidimos darle lo mejor a Él, escúchame, sembrando, yo le he dicho, recuerde que yo le enseñé que a donde nosotros sembramos, aun cuando literalmente es la tierra, espiritualmente o financieramente, la tierra donde produce la cosecha es nuestro corazón. Y yo se lo expliqué ya de varias formas, y ahí lo estamos claros. Escúcheme. Pero sabemos que el mejor lugar
para nosotros sembrar es el reino de Dios. Es la obra del Señor. Pueden haber mucho más, sí, claro que sí. Están los padres, están los pastores, está la autoridad, está mucha gente, inclusive hasta bendecir a los indigentes. Claro que sí. Pero el mejor lugar para sembrar es el reino de Dios. Ahí no hay ninguna duda. No se trata, es el lugar donde tú te alimentas, es el lugar donde tú te nutres espiritualmente. Porque como yo digo algo, tú no puedes ir a comer a un restaurante, no voy a decir un nombre porque no me va a pagar la propaganda, ir a comer a un restaurante y después vas y pagas en otro. No, tú tienes que pagar donde tú te alimentaste. Tú que te alimentas en esta casa, tú no puedes dar tu ofrenda, tu diezmo, tu primicia en otro lugar, tienes que hacerlo aquí. Tienes que ser alimentado. De hecho, yo estoy muy clarito con esto. Personas que han venido de otras congregaciones, de visita, lo que sea, y de repente aparece con un diezmo y le digo, hermano, ¿usted se va a congregar con nosotros? ¿Cómo es la cosa? No, que yo estoy aquí de visita y que no sé cómo. Bueno, usted puede dar la ofrenda aquí toda la que usted le dé la gana. Pero diezmo, escúchame, usted lo tiene que entregar desde allá, en su casa, en su iglesia. Inclusive otra me llama y me dice, pastor, mándeme su padre que le da un diezmo, que no sé qué broma, que tal. Me llamó, me mandó ese mensaje y yo hablé con su pastor. Llamé a su pastor y le dije, mira, fulanita me dijo que me iba a dar un diezmo. Explícale cuál es el principio de eso. ¿Cuál es la verdad sobre eso? Hay gente que dice, no, hay que ayudar a los pobres. ¿Quién te dijo que Dios dijo que los pastores tenían que enriquecerse? ¿Verdad? ¿Quién te dijo que tú tenías que robarte el diezmo, la ofrenda y las primicias? ¿Quién te lo dijo? Si tú no lo quieres hacer es cosa tuya. Pero yo soy fiel al Señor y por eso yo soy bendecido y prosperado en tiempo de crisis. Yo he aprendido lo que hemos explicado en esta serie. He aprendido a sembrar. He aprendido a ser perseverante con la siembra. He aprendido a ser generoso con esa siembra. Y como decía el día domingo, sistemáticamente cómo prosperar en tiempo de crisis, como haciendo una torta. La cereza de esa torta es la honra. Cuando yo honro, hay una bendición. ¿Sabes por qué? Escúchame esto, no te lo pierdas. Porque la siembra que damos a través de la ofrenda y a través del diezmo, dice la Escritura que recibimos un 30, 60 o al 100 por uno de cosecha. Pero cuando honramos, y la honra es primicia, cuando damos lo primero al Señor, de nuestro contrato, de nuestro año, nuestro primer mes de ingreso del año y todo aquello, de nuestro nuevo contrato, de ese aumento de sueldo, de salario y todas esas cosas, cuando yo hago eso, escúchame, préstame atención, yo estoy dando honra. Y como digo, ese es como la cereza de la torta. Ese es como, el adorno. ¿Por qué? Porque aun cuando el diezmo y la ofrenda bendice el 30, 60 y al 100 por uno, la honra no tiene límite. Y por eso soy bendecido por la mano poderosa de Dios. ¿Sabes por qué? Porque he decidido honrar a Dios. He decidido honrar a mis padres. He decidido honrar a mi cónyuge. He decidido honrar a mi pastor. He decidido honrar a mis hijos. He decidido honrarme a mí mismo. Y escúchame, he dado honra a las personas que merecen honra. Levanta tus manos al cielo por un momento, por favor. Yo quiero que tú hagas una oración conmigo ahí donde estás. Cierra tus ojos, levanta tus manos al cielo y repite después conmigo esta oración. Diga conmigo, Señor, hoy yo reconozco que necesito primeramente honrarte a ti. Diga conmigo, honrar a mis padres, honrar a mi cónyuge, honrar a mis pastores, honrar a mis hijos y honrarme a mí. Diga conmigo, Señor, dame la sabiduría, dame la capacidad. Diga conmigo, dame las finanzas y dame las posesiones para honrar a todos lo que necesito honrar. Y así, Señor, aún en tiempos de dificultades, seré bendecido, seré prosperado y viviré bajo tu abundancia. En el nombre de Jesucristo, diga conmigo, yo lo creo, Señor. Yo lo declaro y yo lo recibo en mi vida. En el nombre de Jesucristo. Diga conmigo, perdóname, Señor. Porque muchas veces
te he deshonrado a ti y a todas las demás autoridades sobre mi vida. Diga conmigo, perdóname. Pero diga conmigo, a partir de hoy, mi nombre será honra. Mi bandera será honra. Mis palabras serán honra. Y mis hechos serán honra. En el nombre de Jesucristo. Amén. Deje sus manos levantadas y deje sus ojos cerrados. Padre, yo bendigo a este pueblo que ha levantado sus manos allí en símbolo de bendición delante de ti. Hoy yo te pido, Padre, que tú bendigas a este pueblo obediente, que tú bendigas a este pueblo con finanzas, que tú bendigas a este pueblo con posesiones, que tú bendigas a este pueblo con salud, que tú bendigas a este pueblo con sanidad, que tú bendigas a este pueblo con paz, con armonía, con gozo, que tú bendigas a este pueblo sobrenaturalmente. Y que ellos puedan honrarte a ti, ellos puedan honrar a sus padres si están vivos todavía, porque si no están vivos, ¿para qué ya? Que puedan honrar a su cónyuge, que puedan honrar al Señor a sus pastores, a sus líderes, que puedan honrar, Señor, a sus hijos, y que puedan ellos mismos darse honra. Señor, provee, da sabiduría, y haz que ellos sean hombres y mujeres, como tú dijiste con David, conforme a tu corazón. Que puedan actuar con justicia, siendo hombres no perfectos, mujeres no perfectas, pero sí hombres y mujeres dispuestos a obedecer, dispuestos a servir y dispuestos a honrarte a ti y a todas las demás autoridades. En el nombre poderoso de Jesucristo. Vamos, si tú lo crees, dale el mayor de los aplausos al que vive para siempre. Dale gloria, dale honra y dale honor. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Gracias, Señor. Gracias, Señor. Si tú por primera vez hiciste esta oración, por favor escríbenos con nosotros al privado. Amén. Queremos conocerte, queremos saber de ti. Y escúchame, será una